Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Me confirman a través del chat si me pueden escuchar. Muy bien. Les voy a dar una orientación para todos y voy a tomar nota de quienes no obedezcan. Cámara cerrada para todos los estudiantes. El que active cámara, inmediatamente tomo nota de que no obedeció. Esto es parte de las medidas de disciplina que tenemos que cumplir. Ok, iniciamos clase.
Iniciamos nuestra clase de hoy. Les voy a compartir en pantalla la presentación. Vamos a iniciar con nuestra reflexión. Y los voy a invitar a que reflexionemos un poquito nada más. Vamos a dar en este momento gracias a Dios porque nos permite estar aquí un día más compartiendo nuestro conocimiento. Y le vamos a pedir a Él que nos dé mucha sabiduría y nos ayude a aprovechar este momento, este tiempo, con el único propósito de que ustedes puedan enriquecer su conocimiento. Damos gracias a Dios también por el privilegio de la vida, por ese regalo maravilloso que solo Él nos puede regalar. Así es que en este momento vamos a respirar profundo y le vamos a dar gracias al Señor por todo lo bueno que nos ha regalado en este día. Gracias por la familia y por ese privilegio del que gozamos cuando muchas personas ya no pudieron disfrutar del sol de este día y de la luz de hoy. Bien, chicos, y de esta manera iniciamos nuestra clase. Cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan, me lo hacen a través del chat. Ok, el día de hoy nos corresponde iniciar el contenido párrafos argumentativos. Entonces, nuestro logro de aprendizaje es el siguiente. Redacta con eficacia párrafos argumentativos con el fin de aplicar la estructura textual que estos poseen. Yanixia, ¿tenés alguna pregunta? Ok, entonces, este es nuestro indicador de logro para el día de hoy. Y lo primero que vamos a realizar en la clase es tener en claro el concepto de lo que son párrafos argumentativos. Ok, entonces tenemos acá en pantalla lo que es el concepto de párrafos argumentativos. Recordemos que los párrafos argumentativos, muchachos, son aquellos que exponen y explican los argumentos que respaldan la idea principal del texto. Es decir, que en los párrafos argumentativos yo tengo que expresar el porqué de lo que estoy exponiendo en mi párrafo.
En esto se plantean los fundamentos teóricos o las conclusiones lógicas que han llevado al autor a tener cierta idea. ¿Quién es el autor? Usted cuando redacta su párrafo. Cuando yo redacto, yo soy el autor de ese escrito. La presencia de los párrafos argumentativos en un texto es esencial para la veracidad. Vamos a observar algún ejemplo de párrafo argumentativo. Iván, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, ¿puedo hacer el trabajo en PowerPoint? ¿Perdón? De que sí, puedo hacer el trabajo en PowerPoint o en Word. Cualquiera de los dos, con cualquier plataforma. Sí, ahora les explico antes de finalizar la clase en cuanto al trabajo indicado. Calma. Okay. Ok, entonces observemos el ejemplo que tenemos acá. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Pongan mucha atención. Cocinar es un arte. No es simplemente seguir una receta y cruzar los dedos en espera del resultado. No es mezclar ciertas porciones de cierta manera y listo. Se trata de entender cómo se mezclan los sabores y los sabores resultantes de estas mezclas. Cómo influyen las cantidades y los tiempos de cocción. Es un arte que se debe estudiar y practicar para lograr una obra maestra, porque de lo contrario, equivaldría a calcar un cuadro de Renoir y afirmar que se es un artista. De tal manera, chicos, que si ustedes observan en este párrafo, tenemos las primeras ideas donde nos habla de que cocinar es un arte, que no es simplemente seguir una receta. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos seguir una receta, pero no nos va a quedar con el mismo resultado. Entonces, por eso dice que cocinar es un arte. Pero acá tenemos algo que sirve para unir la primera idea del párrafo con la última idea. Entonces nos dice, porque de lo contrario, entonces, ¿por qué decimos que cocinar es un arte? Al final nos dice que un arte que se debe estudiar y practicar para lograr una obra maestra. Y si no es así, nos dice, porque de lo contrario, equivaldría a calcar un cuadro de Renoir y afirmar que es un artista. Entonces, esto que tenemos acá se llama conector textual. ¿Para qué sirven los conectores textuales? Nos sirven, muchachos, para conectar una idea con la otra. Los conectores textuales nos sirven para enlazar esas ideas que tenemos dentro de un párrafo. Vamos a observar el siguiente ejemplo. Pongamos mucha atención. Aquí tenemos el segundo ejemplo.
Una cuestión bastante lógica es que los dueños de la casa se preocupen por mantenerla cuidada. Todos queremos una casa muy bonita con su jardín, su patio, su sala, ya que de esa forma nos sentimos cómodos. Esa comodidad nos ayuda a sentirnos bien y que otras personas que visiten nuestra casa también se sientan confortables. Sería ilógico pensar que el propio dueño de la casa pudiera realizar actos que vayan en deterioro de su hogar. Sin embargo, eso es exactamente lo que pasa con la humanidad y su hogar, el planeta Tierra. El hombre, nosotros, estamos destruyendo ese ambiente en el cual vivimos todos los días. Si observan, chicos, en este párrafo, cuando inicia nos viene hablando de lo bonito que es y de la lógica que tiene que cada dueño procura cuidar su casa y de mantenerla lo más cómodo posible para sentirse bien y que las personas que lo visitan se sientan bien. Luego, en la segunda parte del texto, nos dice que sería ilógico pensar de que el dueño va a hacer cosas en contra de su casa. Luego tenemos este conector que está acá, que está enlazando la primera idea con la segunda. Sin embargo, eso es exactamente lo que pasa con la humanidad y su hogar, el planeta Tierra. Entonces, nos está enlazando lo que dice esta idea que tenemos acá con el siguiente enunciado. ¿Para qué? Para indicarnos que lo lógico es que todo mundo cuida su casa. En este caso, ¿cuál es nuestra casa común, chicos? Nuestro planeta Tierra. Y sin embargo, ¿será que estamos tratando nuestra casa común, como mantenemos nuestra casa donde vivimos? Entonces, si analizamos, no, ¿verdad? Entonces, estamos frente a un párrafo donde nos está presentando el argumento de que el ser humano cada día está destruyendo el planeta. ¿Por qué? Porque seguimos contaminando, seguimos tirando la basura y seguimos despalando y no estamos cuidando. Por lo contrario, lo que hacemos cada día es destruir el medio ambiente con nuestras acciones. Entonces, aquí chicos, en este párrafo vamos a observar que hay un conector textual que está realizando la función de enlazar la primera idea con la segunda y nos sirve para argumentar el contenido de este texto. Vamos a observar una lista de conectores que podemos utilizar en cualquiera de nuestros párrafos argumentativos. Cuando vayamos a iniciar un texto, podemos utilizar estos que están acá. Para comenzar, ante todo, la finalidad de este escrito, el tema que presentaremos. Luego, cuando necesitemos añadir una idea, podemos utilizar por lo que respecta a sí mismo, del mismo modo. Por otra parte, en otras palabras, si necesitamos insertar ejemplos en el párrafo que estamos escribiendo, podemos utilizar estos otros conectores. Por ejemplo, en concreto, particularmente, de hecho.
Y siempre al finalizar un texto argumentativo, siempre es necesario utilizar conectores que nos indiquen que ya estamos finalizando el escrito de ese párrafo, que ya estamos concluyendo. Podemos utilizar esto en otros términos, en otras palabras, dicho de otro modo, mejor dicho, en síntesis, en suma, en pocas palabras, por todo lo anterior. Entonces, cuando estamos finalizando, podemos usar este tipo de conectores. Algo muy importante para la escritura de los textos argumentativos es que tengamos en claro las dos propiedades que todo párrafo debe de cumplir. Existe algo que se llama cohesión. ¿Esto qué significa, muchachos? Significa que cuando escribimos o redactamos un párrafo, dentro de ese párrafo todas las ideas deben de tener relación. No podemos escribir ideas que sean aisladas o no tengan ningún tipo de relación con el tema del que estamos escribiendo. Por otra parte, dentro del párrafo debe de existir algo que se llama coherencia. ¿Esto qué significa? Que todas las ideas deben de tener sentido y que tienen que estar en un orden lógico, así como la estructura semántica de la oración en cada párrafo. Recuerden que la oración debe de estar estructurada por un sujeto, lleva una forma verbal conjugada y sus complementos. Entonces, recuerden que cada párrafo está formado por un conjunto de oraciones. Entonces, ustedes van redactando sus oraciones de manera que vayan con sentido y con lógica. Y de esa forma, pues, estamos aplicando lo que es la cohesión y la coherencia dentro del párrafo. Ahora quiero compartir la guía Esta es la guía que vamos a trabajar. Me dicen a través del chat si se observa la guía. Es la misma guía que ustedes tienen que enviamos hoy, que se envió el día de ayer a través de Classroom. Nidia. Nidia, ¿tienes una pregunta? ¿Ya te activé el micrófono? Profe, Dime. en la guía no sé, pero a mí me salía todo de lado, no se leía dónde estaban los cuadritos. Bueno, ya la vamos a explicar. Lo que quiero saber es que si la ven en la pantalla ahorita. Sí, sí la puedo ver. Ok, gracias, amor. Ya les explico. Entonces, pónganme mucha atención a la guía. Me voy a ir directamente a las actividades porque lo primero que está en la guía es lo que ya les acabo de explicar. Entonces, pongan atención. En el tema de los párrafos argumentativos, su evaluación va a ser un trabajo en proceso. Un trabajo en proceso significa que ustedes lo van a ir trabajando parte por parte. Por eso se llama en proceso. Entonces, lo primero que tienen que realizar es seleccionar un tema de los dos temas propuestos. El primer tema es el cuidado de la casa común a través de la protección de los recursos naturales. Recordemos que nuestra casa común es el planeta Tierra. El segundo tema es cuidado de nuestro cuerpo ante la pandemia COVID-19.
Entonces, una vez que hayan seleccionado ese tema, en el primer párrafo, ¿ustedes qué van a redactar? Van a presentar su tema y van a explicar el por qué seleccionaron ese tema. Van a explicar qué les motivó a elegir ese tema. Eso harán en el primer párrafo. Posteriormente, en el párrafo 2, 3 y 4, ¿qué es lo que van a hacer? Van a exponer sus argumentos del tema utilizando los conectores textuales que les van a servir para argumentar. Por ejemplo, si ustedes deciden tomar el primer párrafo, perdón, el primer tema, ustedes van a ir argumentando por qué se tiene que cuidar el planeta Tierra, por qué debemos de cuidar nuestra casa común, qué acciones hace el ser humano en contra de nuestra casa común y cuáles serían las acciones en pro del cuidado de nuestra casa común. Y entonces ustedes van a ir presentando sus argumentos. Recuerden que lo que se persigue es que ustedes sean capaces de redactar sus textos con eficacia. En este caso, vamos a presentar un texto con párrafos argumentativos y el párrafo argumentativo lo que persigue es que ustedes logren convencer y logren persuadir a través de su escritura. ¿Y cómo lo harán? Presentando sus argumentos, sus fundamentos en el texto. Y en el último párrafo, lo que van a escribir es su conclusión. Una vez que hayan finalizado los primeros 4 párrafos, van a escribir una conclusión destacando lo que aprendieron y qué es lo que recomiendan. La conclusión va a ir en base al tema que seleccionaron. Si ustedes escogen el primer contenido, en su párrafo final ustedes van a explicar qué es lo que aprendieron del cuidado de la casa común y qué recomiendan ustedes a los demás para el cuidado de nuestra casa común. Si escogen el segundo tema, de igual forma ustedes van a exponer en sus conclusiones qué es lo que aprendieron de ese tema y qué recomiendan a las personas para proteger su salud, qué medidas de protección debemos de practicar las personas para evitar el contagio en este contexto que vivimos actualmente, como es la pandemia del COVID-19. En su guía también van a encontrar ustedes los criterios que vamos a valorar para este trabajo. Aquí tienen los criterios. El texto presentado cumple con la estructura del párrafo argumentativo. Entonces ustedes tienen que fijarse bien antes de presentar su tema, su trabajo, si está cumpliendo. El estudiante presenta con claridad su idea aplicando cohesión y coherencia textual. Logra persuadir con sus argumentos. Recuerden que persuadir es convencer. Entonces, si en su texto todavía hace falta argumento para convencer, entonces ahí se les va a escribir en las observaciones que hay que mejorar el argumento. El estudiante logra demostrar su capacidad de investigación y síntesis en su trabajo. Entonces, en este trabajo se va a notar muy bien si usted logró investigar y si realmente hizo una síntesis. Recuerden que no solamente vamos a ir a copiar y pegar, tenemos que presentar el argumento. Entonces, lo que ustedes investiguen, ustedes lo van a presentar en su trabajo, pero a ese trabajo ustedes le tienen que poner su toque de originalidad. Su originalidad, ¿qué es? Sus propias ideas, su propia opinión, porque recuerden que
se trata de presentar sus argumentos. Sus argumentos son sus razones, ¿verdad? Sus ideas originales y explicar el por qué, ¿verdad? Presentar razones convincentes del por qué de ese tema que ustedes están exponiendo. Entonces, no se les olvide, chicos. Vamos a evaluar también en este trabajo el uso de los conectores. Por eso les puse allí una lista en la presentación y a través de Classroom también les voy a mandar otros ejemplos para que ustedes se puedan guiar. Es muy importante el uso de los conectores. ¿Por qué? Porque los conectores textuales son los que les van a permitir ir relacionando una idea con otra dentro del mismo párrafo. Los conectores textuales les van a permitir ir haciendo contrastes, ir haciendo comparaciones. Por ejemplo, lo correcto es que todos cuidemos nuestro medio ambiente, que todos tomemos las medidas para preservar el agua, para preservar los recursos naturales. Sin embargo, en la actualidad, ¿qué es lo que hace el ser humano? Totalmente lo contrario. Entonces, en su texto, ustedes pueden ir haciendo comparaciones de lo que realmente es cuidar nuestra casa común y con lo que realmente en la actualidad hacemos. Debemos de procurar no repetir las ideas en el escrito, porque eso se va a valorar. Variedad léxica en su trabajo. Entonces, cuando hablamos de la variedad léxica, estamos hablando de la variedad de vocabulario que vamos a utilizar en nuestro trabajo. Hay alguien que estaba levantando la mano. Entonces, chicos, el primer borrador, o sea, el primer trabajito, ustedes me lo van a enviar a través de Classroom. En la guía dice 10, pero me lo van a enviar el 11. Cualquier consulta me la pueden hacer a través del chat. Que yo con mucho gusto les aclaro sus inquietudes. Pregunten, chicos. Mañana tenemos clase. Mañana vamos a observar otros ejemplos y vamos a hacer ejercicios para que ustedes queden bastante claros del tema y puedan presentar sus trabajitos de tal manera que podamos alcanzar nuestro logro de aprendizaje. Recuerden que el propósito de estudiar este contenido es que ustedes puedan redactar sus párrafos aplicando la coherencia y la cohesión, que son características o propiedades textuales que debemos aplicar en los párrafos argumentativos, así como también hacer uso de los conectores textuales dentro de la redacción del párrafo argumentativo. Y la idea es que ustedes puedan formar un texto estructurado con los párrafos argumentativos. Y no se nos olvide, argumentar no es más que tratar de convencer y persuadir a los lectores del tema que nosotros estamos presentando. ¿De qué manera? Presentando argumentos que puedan persuadir a los lectores
de nuestras ideas propuestas a través de nuestros escritos. Y sobre todo que se pueda comprobar la veracidad, porque los textos argumentativos tienen también la característica de que todo lo que redactemos tiene que tener veracidad, o sea, escritura totalmente objetiva, vinculada a la realidad de los hechos. Cualquier consulta, cualquier inquietud que ustedes tengan, me la hacen saber a través de la plataforma de Classroom, que es la vía por la cual recibimos las tareas. Recuerden que para el 11 de agosto me van a enviar el primer borrador, yo lo reviso y se los mando con las observaciones para que ustedes vayan mejorando su trabajo. Si no hay preguntas, si no hay inquietudes. Gabriel pregunta que si tiene que hacer 5 párrafos. Sí, son 5 párrafos. En el primer párrafo ustedes van a presentar el tema que seleccionaron. Recuerden que ahí están los 2 temas propuestos. De los 2 temas van a seleccionar uno. En el primer párrafo van a presentar el tema que escogieron. Van a decir el por qué seleccionaron ese tema. Y en los párrafos posteriores van a escribir sus argumentos del tema que ustedes seleccionaron. ¿En qué programa pueden trabajar? Como es un texto, ustedes lo van a realizar en la hoja de trabajo en Word. No no necesitan utilizar otro tipo de programa. Para los que me preguntaron, he tratado de responder las inquietudes. De todas maneras, el que ya no logró hoy preguntar, acuérdense que pueden hacer las consultas a través de Classroom. Bueno, chicos, espero que hayan comprendido la clase. De todas maneras, mañana igual nos conectamos en el horario que ya conocen. Voy a traer otros ejemplos y algunos ejercicios para que ustedes queden más claros del contenido. Bueno, muchachos, si no hay preguntas, nos vemos el próximo día. Y bueno, pues quiero felicitar a los que tuvieron disciplina en la clase, a los que participaron, a los que preguntaron a través del chat. Y entonces nos vemos mañana en el horario que ya saben. Que tengan todos una buena tarde.